No te rindas, aún estás a tiempo de abrazar la vida y comenzar de nuevo, comenzar de nuevo. Aceptar tu sombra, enterrar tus muertos, liberar el lastre, retomar el vuelo. Seguimos aquí en Hablemos Claro y Hagamos Algo. Comenzamos ahora el bloque de Malvinas, Tierra Argentina, conducido por Sergio Díaz. Hola Sergio, ¿cómo estás? Hola Anita, muy buenas tardes a toda la audiencia. Un gusto poder estar de nuevo aquí como todos los viernes, después de las 20 horas, malvinizando. Ha pasado muy rápido estos días y hoy contamos con la invitación de otro amigo. Tengo por suerte muchos amigos veteranos de Malvinas que nos están contando su historia, porque cada uno ha tenido una historia totalmente distinta, ¿no? Es lo que yo digo siempre. En Malvinas fuimos aproximadamente 15.000 soldados y cada uno tuvo su experiencia. Te doy las buenas tardes, Oscar Abriata. Un gusto que esté acá compartiendo con nosotros. Hola, buenas tardes. Un saludo, Sergio, a Ana también y la audiencia. Y bueno, tratando de contar un poco mi historia, ¿no? Oscar, contanos qué cargo tenías, a qué parte del regimiento. Contanos un poquito de una introducción. Bueno, Sí. bueno, está bien, yo estaba en la Marina, estaba en la Armada, siguiendo la carrera de suboficial. En ese momento tenía 21 años, era cabo segundo. Yo hacía 4 años que estaba en la fuerza, y unos meses antes, de abril del 82, yo estaba en un destructor muy viejo y me dieron el pase a un barco, el único que tenía la Armada, que tenía la capacidad de llevar vehículos para transportar en tierra. Por eso era un buque de desembarco de tanques, porque tenía la capacidad de cargar tanques y todos los pertrechos de vehículos, jeep, camiones, cocinas de campaña, todo para llevando también la gente. Era un barco de transporte y yo formaba parte de la dotación de ese barco, ¿no? ¿Qué jerarquía o cargo tenías en el barco? Era cabo segundo, y yo me especializaba en electrónica, era la parte de reparación de los radares, de los equipos de comunicación. Esa era mi tarea específica. ¿Cuándo te enteraste que ibas a la guerra de Malvinas? El run run, había empezado unos días antes nos había llamado la atención la maniobra. Nosotros estábamos haciendo una navegación de práctica que se hacen habitualmente de varios días, y de golpe estábamos haciendo una maniobra de esas y volvimos repentinamente a puerto. Esto fue el 26 de marzo y nos dieron la orden de cargar elementos de reparación del área mía y prepararnos para una navegación rápida, qué sé yo. Eso fue el 28 de marzo del 82, ¿no? Pero esa era la única directiva, o sea, no teníamos ninguna otra información. Lo que sí, ese run de que íbamos a ir a algún lado, no se decía Malvinas, pero venía del antecedente de un problema con Chile del canal de Beagle. Bueno, siempre teníamos esas situaciones, ¿no? Y zarpamos el 28 de marzo del 82 de Puerto Belgrano, cerca de Bahía Blanca. Y ya era todo muy raro, porque lo habitual es que subiera gente de infantería, con sus pertrechos, con los tanques, con los vehículos, pero había un grupo de gente de ejército, de alrededor de 35 hombres, que era raro. También fue raro que salgamos de puerto y al poquito de navegar darnos cuenta que no íbamos solos, porque nosotros sabíamos hacer todas esas prácticas, las hacíamos solos, con la gente de ejército. Nosotros íbamos a alguna playa, varábamos el buque. Bueno, esa era la maniobra. Y sin embargo acá
En esta oportunidad salíamos a navegar con otros barcos alrededor, casi toda la flota de la Marina, y eso era llamativo. ¿No les habían dicho a Y ustedes que se iban a la guerra? no, hasta ahí no teníamos información ninguna, absoluta. Tal es Pero así sí que con habías, no, nosotros, tal es así que con sí, nosotros embarcaron hasta civiles que explotaban una cantina comercial dentro del buque, que tampoco le habían informado nada. A ellos le hicieron cargar mercadería para salir a navegar y eran civiles y también embarcaron. O sea, era bastante secreto todo, ¿no? ¿Por qué será, habrá sido así, Sergio? Y era un secreto, era una operación secreta en donde las tres fuerzas iban a trabajar en conjunto, pero claro, para que el enemigo no se enterara de lo que estábamos realizando, casualmente es el secreto que usan los militares, ¿no? En todas las operaciones militares, los últimos en enterarse son los soldados, los suboficiales y alguna gente especial que después se entera cuando te dan la misión, ¿no? Lo que sí habrás notado, Oscar, en esos días, ese día previo más que todo, el gran movimiento que había en el puerto, ¿no? sí, por eso digo, nosotros, eso es lo que yo decía, ese run de cosas que no eran comunes a otras navegaciones, ¿no? La cantidad de equipo y de víveres se abasteció demasiado. Normalmente nosotros siempre se tomaba la precaución de embarcar de más, ¿no? Ya sea víveres o lo que sea, porque una navegación se podía planificar para 5 o 6 días y demorar un poco más por algún desperfecto o lo que sea, a 10 o a 15, pero en este caso las precauciones eran demasiado, ya era demasiada diferencia a lo habitual. Eh, y también la cantidad de vehículos, la cantidad de gente, inclusive a ese grupito de gente de ejército, ¿no? Que vos sabés muy bien de lo que estoy hablando, Sergio. Explícalo porque Con, la gente no sabe, explícalo, la gente no sabe. Dale. bueno, después, no, después de transcurrido esto, o sea, voy a hacer una especie de paréntesis. Después supimos que eran alrededor de 35 soldados de ejército que eran de la sección Gato, del regimiento 25 de infantería, que la mayoría eran de la provincia de Córdoba, que tampoco tenían idea qué hacían ahí, creo. No, Iban no teníamos ni comandados idea. iban comandados por un coronel muy querido de ejército, el coronel Seineldín. Bueno, eso lo fuimos viendo después ya una vez que habíamos salido, pero por eso era todo raro. Y también lo primero que nos fue alertando un poquito, sobre todo a mí que yo tenía acceso a información de cómo navegamos, por el tema de que yo trabajaba en la reparación de los equipos de comunicación y de radar, era que nos íbamos alejando de la costa, cosa que tampoco era característica nuestra. Nosotros siempre hacíamos navegaciones costeras y en este caso nos íbamos internando mar abierto en forma directa a las Islas Malvinas, o sea, y sin saberlo, ¿no? Bueno, eso pasó durante el primer día y medio, diría yo, porque la memoria un poco por ahí me falla, a veces se me mezclan un poco la información, de los recuerdos, pero creo que fue recién el día 29 o el 30 de marzo que el comandante del barco, a través de los altoparlantes de todo el barco, nos informó cuál era la misión. ¿Y qué Era hicieron? recuperar. ¿Cuál fue tu reacción cuando te enteraste que ibas a ir a la guerra? ¿Qué pensaste? Bueno, voy a ser muy honesto, voy a describir la situación, lo que sentí. En un principio creíamos que no íbamos a llegar. Realmente esa era la impresión que teníamos. Veníamos de haber vivido aquella experiencia de unos años antes del conflicto del canal de Beagle con Chile, que tampoco terminó pasando nada, más que un problema diplomático, movimientos y nada más. Y en un principio dijimos, bueno, vamos, capaz que vamos y a mitad de camino nos hacen pegar la vuelta. Pero al día siguiente
y al día posterior, las condiciones del mar fueron bravas, no teníamos la costumbre de navegar tan en mar abierto y nos sorprendió un oleaje muy alto, un clima bastante adverso para navegar, y ya íbamos muy decididos, y entonces esos sentimientos de qué sentíamos y qué sé yo, se terminó haciendo más fervoroso. Ya era una sensación de ganas de estar haciendo lo que teníamos que hacer. Estábamos preparados para eso, estábamos llevando a la gente para hacer eso. Y ya nos empezó a llenar una cuestión de orgullo, de sensaciones. De nacionalistas, así, de amor a la patria. Sí, de todo, porque es como que uno en un barco si no tiene una ocupación permanente, que ahí se van rotando por turno y todo demás, después hay mucho tiempo para pensar en todo, ¿no? Y en este caso en particular, nosotros nos juntábamos algunos, los más afines por la actividad, y nos poníamos a plantear toda la situación, y entre nosotros mismos nos dábamos ánimo, nos arengábamos, nos dábamos fortaleza, nos animábamos, porque hay todas situaciones, ¿no? Y Hay sí, distintas situaciones. bastante miedo. ¿Qué pasó cuando ya llegaron y vieron al enemigo? Es decir, cuando ya estaba cerca. Bueno, ahí empiezan a pasar otras cosas, ¿no? En un principio uno se concentra en que todo salga como lo planea, como uno lo quiere hacer, como las órdenes que uno tiene que cumplir. Y la misión nuestra era llegar lo más próximo posible a lo que era Puerto Argentino, que teníamos una orden muy clara, era que tratemos de no producir bajas en el enemigo, tampoco entre la población civil de las islas. Así que teníamos que ser muy, muy precavidos, muy cuidadosos. Y bueno, la concentración de todo eso, íbamos a contar con la noche para hacer el acercamiento final del barco a Puerto Argentino. Y me acuerdo que la operación tenía que empezar a las 6 de la mañana, y Diana se iba a tocar a las 4:30, o sea, 1 hora y media antes, para que estemos atentos a la hora del desembarco. Sí, les explico. Yo Diana. no dormí esa noche. Ay, sí. Yo no dormí esa noche. A ver, Sergio nos explica qué es eso de... Diana, para que no sabe, porque hay muchos que no conocen lo que es el lenguaje por ahí militar, ¿no? Diana es a la hora que uno se tiene que levantar, a la hora que uno se despierta. Voy a hacer otra aclaración también, porque no sé si te diste cuenta, Ana, que quienes íbamos en ese barco éramos los integrantes de la sección Gato, de la cual yo formaba parte. O sea que Oscar nos llevó a Malvinas. Esos 35 soldados éramos del Regimiento de Infantería 25, que estábamos al mando del Teniente Coronel Seineldín, y por supuesto que para la mayoría era la primera vez que estábamos en un buque. Para nosotros fue una sorpresa muy grande cuando subimos a ese buque. Yo me encontré con soldados de Río Cuarto que estaban haciendo el servicio militar, y bueno, nos fuimos habituando a lo que era el nombres técnicos, porque no sabíamos lo que era un sollado. Nos dijeron, van a ir al sollado. Digo, ¿qué es el sollado? Y el sollado vendría a ser el camarote en una clase turista de un barco de pasajeros, ¿no? Bueno, estamos aprendiendo todo. Yo tampoco sabía que era el sollado. Así que claro, entonces... Son los dormitorios. Claro, este era un barco, pero no era un dormitorio con mesita de lujo, cosas así, ¿no? Eran camas literas que son de lonas, y le habían agregado también una fila, porque claro, teníamos que entrar todos, no sé qué espacio habrá tenido ese sollado, pero nos tuvimos que acomodar de acuerdo al peso, el más liviano arriba y el más pesado abajo, porque si no nos aplastábamos, uno con otro nos aplastábamos.
Y bueno, contaba un poquito también lo que fue la tormenta, porque para nosotros la tormenta fue de terror. Ustedes pueden haber estado un poco más acostumbrados a lo que era el movimiento del barco, ¿no? Pero contó un poquito ese Yendo a las detalle. islas les agarró una tormenta muy fuerte. 2 días, el día Sí, 31 y 1 de abril. No, sí, 30 y 31. 30 y 30 y 31 fue. 31. 30 y 31 de abril, que es lo que yo comenté. El barco este tenía una característica, digo tenía porque no existe más, no hay ninguno parecido en la Armada. Eh, Era un barco que tenía la particularidad de no tener quilla. Quilla es todo lo que va abajo de la línea de flotación y es lo que hace que un barco se mantenga relativamente estable. Este barco era totalmente chato porque tenía la particularidad de poder clavarse en una playa, y entre la marea alta se clavaba en la playa, cuando bajaba la marea el barco se termina de asentar, se bajaba todos los pertrechos y el personal que transporta, eso tiene un lapso de 10 a 12 horas, que vuelva a subir la marea para poder sacarlo de nuevo al barco de ese varado que se llama cuando se clava en la playa, pero por esa particularidad, al ser chato, es que nosotros en una navegación de mar abierto siempre perdíamos estabilidad. Entonces el cabeceo ese que uno se ve en los barcos, en las lanchas, que uno ve en las películas, ¿no? Bueno, este barco no podía hacer ese movimiento que se llama cabeceo, ¿no? Que es clavar la proa, la parte de adelante del barco y salir así entre ola y ola. El San Antonio, al no tener esa quilla, al no producir eso, el único movimiento que producía era el que se llama de rolido, que es de costado. Entonces, en los pasillos del barco, en varios lugares, había unos instrumentos, no me pregunten el nombre ahora porque no lo recuerdo, era para medir ese rolido y lo medía en grados, lo medía en grados y eran Ah, 35, claro, sí. 34, 36 grados para un lado y Ah, 36, 37 para el otro. es decir, se chocaban ¿Cuánto? contra Así las estuvimos paredes, durante, estuvieron chocándose con así, todo. claro. Y encima, ¿Cuánto? por eso dije, yo en un momento nombré la tormenta, un mar que no fue muy favorable para nosotros. Es más, por ese motivo, las islas podrían haber sido recuperadas el 1 de abril. Y se demoró un poco más porque tuvimos que mermar mucho la velocidad de navegación, todo porque no era sencillo. Y hubo gente que lo sufrió muchísimo. Bueno, nosotros habíamos muchos que ya estábamos acostumbrados y para nosotros era habitual. Pero la gente ahí, es muy complicado. El movimiento para una persona común, Estamos hablando de no es soldados de sencillo. entre 18, 19 años, 20 años, Aparte, muy jovencitos. sí, Es decir, recién sí, salido de sí, las casas, porque la juventud de antes no es lo mismo que ahora, es como que antes éramos más aniñados, me parece, porque no había tanta sí. información ni tecnología, entonces salir de la casa de la mamá a un buque que se esté sacudiendo, debe ser Bueno, Era difícil toda para una los experiencia soldados. nueva, toda una te experiencia cuento. absolutamente nueva, ¿no? Esa fue la experiencia que tuvimos toda la sección. Ir a Sí, comer agarrándonos de los pasamanos que había en los pasillos era terrible. Muchos dejaron de ir a comer. Yo encontré la técnica de ir a comer, volvía y me acostaba. Entonces así no sentía tanto el movimiento del barco. Pero después los alertas, había mucha alerta por derrame de combustible, no fumar en distintas zonas. Nosotros ignorábamos realmente qué peligro estábamos viviendo, ¿no? Porque no sé hasta los cuántos grados aguantaba el rolido ese barco. Creo que exacto, estuvimos a punto de llegar a lo máximo, ¿no? sí. Eso se nivela la carga en general, tanto de combustible, de agua potable, eh, y de la carga en sí del barco. Siempre se trata de nivelar para que estén repartidas las cargas y sea
creo que eran los 39 grados el peligro, porque ahí corría riesgo de darse vuelta campana, que es lo que se llama, cuando el barco se acuesta. Estuvimos muy cerca de esa medida, ¿eh? A un par de grados. A un par de Zafaron, grados. quiere decir que zafaron. ¿Y qué? Te Cuando cuento, Exactamente. a la isla, ¿hubo algún barco inglés antes de que ustedes llegaran a la isla o llegaron bien? No, nosotros, bueno, una vez superado todo esto que estábamos comentando, con nosotros iba un grupo comando, en otro barco iba otra gente, también unos buzos tácticos, un grupo comando, que la misión de ellos era tratar de tomar algunos puntos clave de las islas durante la noche para evitar, por ejemplo, que hagan oscurecimiento en Puerto Argentino o que no puedan transmitir por las radios lo que estaba pasando. Bueno, digamos, lugares claves, ¿no? En un primer momento. Y el grueso de la gente iba a bajar a las 6 de la mañana, que ese era el horario, a tomar el resto, y siempre con esas condiciones que yo te comenté antes, de preservar, de no poner en riesgo la vida de los isleños, de los civiles, y tratar de producir la menor cantidad de bajas, tanto entre los oponentes como los nuestros, ¿no? Y se hizo. Tratamos de hacer lo mejor posible. Nosotros no amarramos automáticamente en el puerto. Nosotros esa maniobra la hicimos a las 6 de la mañana y recién ingresamos a Puerto Argentino a últimas horas de la tarde del 2 de abril. A bajar el resto de los vehículos, los camiones, los jeeps, las cocinas de campaña, Claro, todos los pertrechos de... Ustedes no iban a la guerra directamente, sino que eran suministros. Nosotros no, pero sí corríamos el riesgo porque era la incertidumbre de que con qué nos íbamos a encontrar, porque se interceptaban las comunicaciones, se hizo todo el secreto de la operación, lo mejor que se pudo para que ellos no estén alertas, que evitar un confrontamiento armado así más grave, ¿no? Porque realmente no nos sabíamos con qué nos íbamos a encontrar. No sabíamos si nos iban a permitir acercarnos, si nos iban a poder permitir hacer el desembarco. No sabíamos exactamente la cantidad de gente que nos esperaba. Aparentemente era poca gente, los ingleses eran pocos, porque se cumplió con el secreto de hacer toda la operación sin que se sepa, ¿no? ¿Está bien? ¿Sergio? Sí, ese 2 de abril, ¿dónde viviste vos? ¿En qué parte del barco pudiste ver el desembarco? Bueno, yo tenía una misión que no era oficial, pero como era el electrónico de a bordo, aparte me gustaba, empecé a buscar y encontré una filmadora del sistema UMATIC que había en aquella época, que era más grande que el VHS. Y bueno, yo en la bodega, como mi función era la de reparar cosas que se rompan, en ese momento no se rompía nada porque estábamos abocados a otra cosa, que era el desembarco. Yo con un ayudante, porque tenía ese aparato para filmar, tenía una batería que era una valija que pesaba más de 10 kilos, yo filmé durante casi 40 minutos el desembarco desde la bodega del buque. Yo fui filmando cuando iban bajando los vehículos anfibios, con la gente que fue a recuperar las islas del 2 de abril. Sí. ¿Y ese material lo dio para un documental o para...? Yo estuve averiguando ese material porque por suerte hace unos pocos años a través de las redes pudimos hacer algún par de encuentros con la gente de la dotación de aquel año, con la mayoría, muchos, no todos, pero muchos. Y me falta poder contactarme con un oficial, que era mi jefe en aquella época,
era el teniente Rossi, teniente de navío, jefe de comunicaciones del Departamento de Operaciones del Barco, del cual yo dependía. Es la única persona que me puede decir qué pasó con esa filmación, porque yo estuve hablando con oficiales, ¿no? Inclusive con el que fue comandante, capitán de navío en aquel momento, Luciano Acuña, que en estos días, hace 5 días, ya no está entre nosotros, falleció, después de una larga agonía de haber estado enfermo, pero por suerte hemos tenido el contacto, algunos que están cercanos, porque él vivía en la ciudad de Buenos Aires, se han podido reunir algunos y llegar y despedirlo como realmente se lo merecía. Oscar. Un gran marino, un gran argentino, un gran patriota, y con él estuve reunido y nunca, él no sabía de esa filmación, no recordaba de esa filmación. Así que vuelvo al tema de la filmación, realmente no sé qué se hizo. Sé que hay fotos que han sacado porque había gente de a bordo, corresponsales de guerra, que son algunas fotos que yo le acerqué a Sergio en algún momento. Perfecto. Oscar, ¿una experiencia que le cuentes a la audiencia que te haya llegado de esta guerra de las Malvinas, movilizante, que te haya movilizado? Me cuesta a mí mucho hablar del tema, ¿no? Me cuesta muchísimo. Yo en un principio comenté que yo pertenecía a la Armada, que en ese momento tenía 21 años, que era cabo. Recién estaba empezando lo que era la carrera militar, y yo tenía un contrato que me obligaba a quedarme en la fuerza hasta que venciera que fue en diciembre del año 1983, ¿no? O sea que yo, después que terminó todo lo del conflicto de Malvinas, sufrimos muchísimo, porque las órdenes eran: de esto no se habla. Hubo una formación meses después, no voy a precisar la fecha porque realmente no la recuerdo, una formación para entregarnos una condecoración. La condecoración consistía en una cintita que se ponía acá, con una chapita, con la bandera argentina, con 2 rayitas rojas y una estrella plateada en el medio, y que tenía un significado que era: primera batalla sin gloria, y las 2 rayitas rojas era con derramamiento de sangre. Y a mí instintivamente, por lo que ya estamos viviendo, tiempito después, yo realmente creí que no merecía que me la dieran, porque entendía de que habíamos hecho las cosas mal. Era imposible que la perdiéramos. Era imposible que no esté flameando la bandera argentina en las islas. Entonces no me creería merecedor de esa condecoración. La tuve que recibir porque era un subalterno y porque fue una orden del jefe. Pero a partir de ahí lo único que realmente esperé fue el tiempo que pasara para que yo me pueda ir de la fuerza. Fue un bombardeo permanente durante todo ese tiempo que de Malvinas no se hablaba, de que todo lo que sabíamos y habíamos visto no teníamos que hablar. Y justo, para mí, reinsertarme de nuevo en lo civil fue muy duro, fue muy duro. Yo no podía decir que había estado en Malvinas, porque me trataban de loquito de la guerra. No podía decir que había sido 6 años marino, porque si no había sido de la dictadura. Fue muy duro, fue muy duro. Durante 1 año y medio
me tuve que masticar personalmente las órdenes y la bajada de línea del lado de los oficiales de la Armada de que el tema no se hablaba. Y cuando me quise reinsertar en lo civil, el tema de Malvinas tampoco lo podía decir. Por suerte, después de muchos años, pude liberarme un poquito y me cuesta recordar muchos detalles. Yo hay muchos detalles que los perdí, de fechas, de nombres, de situaciones, que de a poco las estoy recuperando en los últimos tiempos, en los últimos años. Bueno, este programa, este bloque es para eso. Este bloque, hecho por Sergio, con idea de Sergio Díaz y Fernando Rossi, te voy a pedir que me hable más alto porque si no, no escucho. No se escucha. Bueno, voy a hablar más fuerte. Este bloque es para eso. No, dale. Voy a hacer un esfuerzo. Para volver a hablarlo, ponerlo sobre la mesa. La guerra de las Malvinas pasó. Los que fueron son héroes nuestros. Fue una guerra que se la libró con una potencia mundial como Inglaterra. Estamos hablando de uno que históricamente fueron desde piratas de los mares. Sí. Entonces, sí, no es contra cualquiera que perdimos con una potencia mundial. Entonces, volvernos a poner estos temas sobre la mesa es fundamental. ¿Por qué? Porque no nos tiene que dar vergüenza. Mucha gente no volvió, y necesitamos redimirnos, y respetarlos y ponerlos decirlos, son y serán siempre héroes argentinos. Así que, la verdad que la importancia que tiene estos bloques de Malvinas Tierra Argentina y como otros programas que se están malvinizando, yo también lo estoy aprendiendo. Y eso que yo era chica, y teníamos las canciones y teníamos las publicidades, pero también después no se hablaba como una vergüenza porque había perdido. Pero si estamos hablando de jóvenes de 18, 19 años, que yo tengo hija de 18, son niños, y estamos hablando de una potencia mundial como Inglaterra. Y lo importante es seguirlo poniendo sobre la mesa. Sí, lo que quiero aclarar que lo que vivimos como veteranos de Malvinas, la posguerra, fue muy triste, muy dura, tanto los soldados como el personal de cuadro. El personal de cuadro lo tuvo que vivir dentro de su misma fuerza. Hubo mucha deserción, se tuvieron que ir muchos oficiales, suboficiales que habían cumplido perfectamente su misión y habían cumplido con la responsabilidad de defender a la patria, habían estudiado, se habían preparado y sirvieron perfectamente a la patria, entregando hasta la vida, como quedaron los 632 héroes que quedaron en la tierra, en el mar y en el aire. La desmalvinización fue muy marcada y tenía un firme propósito, ¿no? El firme propósito que nos habían impuesto a través de distintos convenios, distintos acuerdos que habían hecho distintos presidentes que empezaban la democracia, pero la democracia que empezó fue con ese recuerdo de la guerra y lo querían ocultar y lo ocultaron. Nosotros, en mi caso, yo pasé más de 18 años sin hablar del tema de Malvinas. Por eso hoy estamos hablando sobre Malvinas, seguimos malvinizando. Y otra cosa muy importante, quien nos ha reconocido, y mucho más que los propios militares o las Fuerzas Armadas, nos ha reconocido el enemigo, porque el enemigo habla muy bien sobre las acciones que cumplieron los soldados conscriptos, que ellos se asombraron de las acciones que tuvimos y cómo los enfrentamos. Yo estuve 15 días prisionero con los ingleses. A mí me preguntaron cuántos años había estado en la escuela de guerra. Le dije que no tenía escuela de guerra, sino que éramos soldados porque teníamos 18 años. Me preguntaron cuánto me pagaban. Les respondí que no teníamos sueldo. Me preguntó por qué lo hacíamos. Le dije por amor a la patria. Y los soldados ingleses eso de que amor a la patria no lo entendía. Ellos venían por su sueldo, ellos son mercenarios. Por eso, cuando nos trataron después de la guerra, cuando nos tomaron prisioneros, nos trataban muy bien porque para ellos era un trabajo lo que estaban haciendo. Claro.
Entonces el tema de la desmalvinización la sufrimos mucho. La posguerra me parece que en algunos casos fue peor que a lo que se vivió durante la guerra. Por eso este programa, ya están quedando unos minutos nomás, Sergio, de lo que me gustaría que lo cierres. Bueno, Oscar, ha sido un gusto que estés compartiendo tu experiencia, tus vivencias, como siempre aquí todos los viernes, por Malvinas, Tierra Argentina. Te dejo un gran abrazo, no sé si querés mandar un saludo a tus hijos, que seguro que te van a estar escuchando. Bueno, Sergio, yo te agradezco a vos. Es una campaña que tenemos que ponerle lo mejor, que tenemos que seguir malvinizando. Y yo, por supuesto, quiero mandarle un beso grande a mis hijos, que son los que van a continuar en esta lucha que no termina, ¿no? Diplomática, por vía de la paz, pero la bandera argentina, la bandera nuestra, tiene que flamear en esas islas siempre. Así que tenemos que seguir comunicando eso y aprovecho para saludar a la audiencia y a Ana, y que estamos viéndonos en cualquier momento. Muchísimas gracias. Aquí pasó Malvina, Tierra Argentina, por Cadena 102 Argentina, 101.9 FM Visión. Hablemos claro y hagamos algo. Nos encontraremos nuevamente el próximo viernes a partir de las 18 horas en esto que tratamos de hacer entre todos un cambio de nosotros, desde nuestras actitudes. Soy la doctora Ana Nemer, acompañada por Fernando Rossi y el magíster Edgardo Olivetti. Que tengan muy buen fin de semana.